Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Gran Cross, bienvenidos a un videito sobre cómo hacer puntos en este jefe final Drole y Gloxinia. No sé si cambió el equipo respecto a la última vez, la verdad no tengo ni idea, pero sí que es cierto que se utiliza un equipo en concreto porque tienes que utilizar una habilidad en concreto. ¿A qué vengo con esto? Bueno, vais a ver en este vídeo primero una explicación sobre qué es el equipo, los equipamientos y demás, y luego vais a ver el gameplay, que es un fragmento de un directo donde saqué esta cantidad de puntos, que la verdad es una auténtica barbaridad. O sea, se han sacado un montón de puntos. No estoy con 17k, porque 17k es una cosa un poco más extrema, ya que con la Elizabeth tienes que tener full vida y cosas así, pero bueno, la verdad es que creo que nos quedamos... Ahora porque ha empezado a jugar más gente. Pero ayer estábamos en... El último tenía 12.665. O sea, tenía solo 30 puntos más que nosotros. Así que perfectamente podíamos habernos quedado en ese top 100 del jefe final. Ya digo, he utilizado este equipo. Aquí estáis viendo una gran variedad de... O sea, una gran variedad, entre comillas. Una variedad bastante grande de lo que son equipitos para llevar a este jefe final. Y principalmente varían entre llevar a Kizuna, ¿vale? Que sería este personaje de aquí, con el que, sinceramente, os lo recomiendo, por si no queréis gastar mucho tiempo en esto. Si queréis hacer un alto tryhardeo, pues utilizad a la Elizabeth. Pero bueno, utiliza a la Kizuna o utiliza a la Elizabeth. Luego hay veces que cambian el personaje de cuarto, ¿vale? El personaje de cuarto suele ser o el Ban o el Death Pierce, porque al fin y al cabo sí que le puede reducir la resistencia crítica a los enemigos, por lo tanto utilizas la pasiva de este Death Pierce. O hay alguno que otro que he visto que utiliza al Hendrickson. En este caso el Hendrickson aumenta un 50% las habilidades de desventaja. ¿Por qué se utiliza este equipo? Bueno, primero de todo, se utiliza el Gouter para los rank-ups. Eso creo que está claro, para los rank-ups y para su pasiva, que aumenta un 7% las estadísticas ofensivas de los aliados si son de razas distintas, ¿vale? Hasta un máximo de un 35%. Segundo, se utiliza la Kizuna o a la Elizabeth para mantener la vida al tope y la Kizuna para meter el bufo de... bueno, eliminar las desventajas, meter aquí la doradita que aumenta un 30% el ataque y su reliquia que aumenta también un tanto por ciento las estadísticas ofensivas. Y por último... En este caso se utiliza el King, y vais a ver cómo se utiliza el King, pero se puede utilizar otros personajes. ¿A qué me refiero con esto? Se utiliza a este King porque tiene daño de explosión. Esto es lo que te da los puntos. Hay una cosita que es que salta una... Hay una mecánica en este Final Boss que es que es hacer daño proporcional. Daño proporcional se refiere a esto de aquí. Explosión, daño adicional equivalente a un 100% del daño que hayamos hecho tras cierta cantidad de turnos. En este caso es tras un turno. Esto es el personaje con el que vas a haceros los puntos. De hecho, fijaos que en todos los equipos se lleva un personaje con explosión, que en este caso es el King Rojo, porque, bueno, se lleva el King Rojo, pero tiene sus ciertas... variables, ¿vale? En caso de no tener al King Rojo subido, la otra variable es utilizar a ver si la encuentro por ahí, aquí, a la Roxy, ¿vale? Porque tiene exactamente la misma habilidad. El objetivo de este equipo es lanzar una explosión en área y hacer la máxima cantidad de daño. La máxima cantidad de daño se consigue, pues bueno, o se consigue más fácilmente llevando a esta Kizuna, ¿no? Porque te da todo el bufo, te da creo un 60% de ataque, es una barbaridad. Pero vamos, en caso de no llevar al King, podéis llevar a Roxy. Sí que es cierto que llevando a Roxy, lo suyo es no llevar al Gouter o no llevar a la Kizuna. Si lleváis a Roxy, pues podéis utilizar a la Elizabeth. Pero vamos, básicamente es eso. Ahora veréis el tema del gameplay. Bueno, temas del equipito. Ahora veréis el gameplay, pero esto es lo que he utilizado yo. He llevado al Gouter equipado con vida de defensa, he llevado al King equipado con ataque daño crítico, Kizuna equipada con vida de defensa y el Death Pierce, te da igual porque está de cuarto, pero con vida de defensa también. De Lynx, Escanor con vida de defensa, la Diane creo que estaba sin equipar, pero bueno, la podéis llevar con vida de defensa para tener más vida y que cuente más puntos en este jefe final. Al King le he puesto al Mael... no
No hace falta que le pongáis al Mael, puede ir con Sariel. Algún que otro critiquín puede saltar, pero como este King tiene un 50% de probabilidad de crítico, pues a veces no saltaba críticos y he dicho, bueno, pues le pongo el Mael, que me aseguro tener un 20% más de daño, y ya está. Pero ya os digo, que la Kizuna, entre que su reliquia da un 30% un 30% de probabilidad de crítico y que el Gouter con su pasiva va a darle otro 35% de probabilidad de crítico, el King va a tener 120% de probabilidad de crítico o algo así. Sumado a que tenga la pasiva del Death Pierce que reduces otro 30%, es como si el King tuviese 160%. O 150% de probabilidad de crítico. Entonces va a pegar bastante críticos. Yo lo hice con Mael por si acaso, pero bueno, me he dado cuenta que se puede hacer con Sariel y de hecho incluso podrías sacar más DPS llevando al Sariel. Y luego el Gouter con el Arbus equipado. Se puede llevar el Tarmiel también, no hay ningún problema. Pero el Arbus equipado porque es el que va a recibir el Focus. Fijaos que la Kizuna está a nivel 60 sin Awakens y es roja. Pues por el simple hecho de que el Gouter es verde, es el único que tiene atributo neutro porque este es rojo. Esta roja tiene atributo neutro porque estos enemigos son verdes, le van a pegar al Gouter. Así que llevad equipado al Arbus en él, porque Kizuna le han pegado alguna que otra vez, pero raro es que reciba el Focus. Cosas de las misiones. Esta solo la vais a cumplir cuando estéis con la Elizabeth. Esta la podéis... Creo que se puede conseguir, ya que Kizuna elimina las desventajas, pero tampoco es que vaya a lanzar muchas desventajas los enemigos. Esto no lo vais a conseguir porque tenéis que hacer rank ups y tenéis que lanzar el bufo de la Kizuna. Y esto tampoco lo vais a hacer porque en principio vais a matar con el King. Aunque bueno, también lo podéis hacer porque si matáis con la Kizuna. Sin más. Si jugáis a Roxy en vez de al King va a ser bastante más fácil, pero si no, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Básicamente está aquí, creo. Ahí está. ¿Veis esta misión? Puntos adicionales proporcionales a un daño de explosión infligido al héroe. El objetivo es hacer 2 explosiones. En fase 1, lanzar una dorada del King. Y en fase 2, lanzar una dorada del King. Ya está. La fase 1 hay que lanzar la dorada antes del turno 3, porque en el turno 3 Gloxinia va a aplicar esto de aquí, que lo que hace es eliminar las desventajas y dar inmunidad, por lo tanto no le podríamos meter la explosión. Es la única complicación que podéis tener, que tenéis que hacer esto antes del turno 3. Pero en la fase 2 simplemente tenéis que lanzar otro daño de explosión. Ahora veréis el tema del gameplay. Esto proporcional a esa vida restante no se va a cumplir porque no llevamos curaciones, llevamos simplemente a la Kizuna. Y luego, bueno, la clase de combate del equipo, cuanto más CC, tal, lo de siempre. Temas de las misiones. Llevamos la de sin superar a Escanor definitivo, porque no lo llevamos. Superar en un máximo de 7 turnos. Ya digo, la fase 1 tenéis que lanzarle la explosión en turno 2, como mucho. Y la fase 3 creo que lo podéis esto llegar a completar en 5 turnos, creo que lo completé yo. Así que bueno, sin más. Y luego, sin lanzar ultimates. Simplemente haciendo eso vais a conseguir un 50% más de puntos. ¿Comida para utilizar aquí? Yo utilizo comida de vida. Podéis utilizar comida de ataque para tener más DPS y tener más puntos de la explosión. Yo en este caso comida de vida porque así me aseguro tener que estos personajes cumplir un poco más la misión esta de la vida. ¿Vale? La vida y la clase de combate me aseguro cumplirla un poco. Pero bueno, podéis llevar comida de ataque o lo que veáis. Dicho esto, y después de esta introducción, os dejo con todo lo que es el gameplay. A ver, hay que conseguir dorada en el turno 2. Vale. La cosa es ahora. Tenemos que sacar una carta de daño de Kizuna y ya está. Una carta de daño de Kizuna, por favor. Una unidad de carta de Kizuna, por favor. Con eso, yo creo que lo podemos hacer. ¡Ah! Bueno, da igual. De hecho, podemos hacer 2 daños de explosión. Vamos a meternos el bufito. La cosa de un King al 60 es que necesitáis
necesitáis que el King haga daño. Entonces el King tiene que estar subido. Y está al 100, bueno, está al 100 porque lo quería utilizar para un vídeo del Meliodas y al final no lo he utilizado para un carajo. Como siempre, ¿no? Ah, la carta de daño Kizuna, ¿eh? Ah, sí, sí. Y ahora se mueren los dos, ¿no? Ah, no. Vale. Pues en principio vamos bien, ¿no? Puedo tener 2 explosiones para el turno siguiente, a lo mejor. A ver ahora. A ver ahora, porque esto en principio se debería hacer así. Vale, tenemos esto. ¿Esta cura? Y dale, con esta, ¿este cura? No. Pues esta vez lo vamos a hacer con una coraza. No sé cuánto daño le podemos hacer, ¿eh? No tengo ni la más remota idea. La Kizuna no tiene que lanzar la ulti. Ah. Quítame las últimas, por favor. No sé cuánto daño podemos llegar a hacer, pero bueno. Mira, no nos ha matado. Vale, guay. Vale, guay. Pues ahora es daño adicional. Estamos en turno 5. Podría aguantar un turno más, en todo caso. Falta la misión esa del 70% de vida, pero bueno, no se puede hacer mucho. Mientras no me mate la Kizuna. Vale, muy bien. Pues a ver cuántos puntos hacemos. Porque he hecho 2 daños de explosión con dorada y buena carta. Vamos a ver. Y... ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con la run!